Bienvenidos a una nueva entrega de Herejía Santa. Estoy tomando el control del programa. Se puso la crema esa misosa profundo. Entonces, me estoy poniendo los zapatos de profundo, en unos profundos zapatos hoy en día. Para llevar adelante este programa tenemos con nosotros a El Iluminado como invitado especial. Y vamos a hablar de educación secular en República Dominicana. Obviamente este tema surge... muchos no creyentes, entre los cuales me incluyo, que somos padres y tenemos hijos en edades escolares, nos encontramos ante el desafío de educar a nuestro hijo en un país extremadamente religioso donde hay muy poca separación entre la creencia predominante en la sociedad y los libros de texto que se enseñan en la escuela. Entonces... Dime, compañero Carlos Sierra, ¿qué tú opinas de este tema? Yo iba a hacer una acotación rapidita, que era que no nos habíamos tomado el tiempo en los otros dos programas, de darle gracias al Profundo, al Jay y a ustedes también, que hicieron esto posible, porque realmente yo pienso que se necesita tener este tipo de conversaciones. Para nosotros es un honor tenerlo acá. O sea, gracias. Nosotros nos sentimos sumamente complacidos de que ustedes estén acá con nosotros. El señor le plujo que estuviésemos acá, ¿me entiendes? Y créeme que está bien chingón. Bueno, dice la mezcla como de mexicano con argentino. Sí. So vos, recuerden que el tour de Rebelde Way comienza. Tú vas para el tour de Rebelde Way. Nunca fui fanático. Ok, yo soy fanático de Mia Colucci y Camila Bolbonavo y todos. Eso lo sabe todísimo. Pero sí, es cierto. Yo creo que si es algo que tenemos que pensar indistintamente de la creencia. Por lo menos yo no conozco a nadie en una escuela pública o un colegio regular que se haya encontrado con el tema de la evolución como parte de la clase. Por lo general, al que tú le preguntas, te va a decir casi siempre, cuando iban a la clase de biología y trocaban esos temas, el profesor decía, eso dice el libro, pero no lo vamos a tocar. O decía, aquí dice eso, pero no va a ser una clase. Y tiene que ver con, precisamente, el sistema educativo que está en Dominicana y que se hace a través de un contexto religioso. A veces se enseña la moral y cívica específicamente con textos bíblicos o con un libro completamente cristiano, lo cual yo veo incorrecto. Y también porque segmenta la información solo con lo que no entra en contradicción con las creencias. Creo que la educación debe ser abierta a lo que la ciencia hoy día está estableciendo como la realidad. Y eso es necesario hablarlo sin un dogma de fe. Y por eso creo que la educación laica debe ser lo más atinado para un mundo real. La gente no necesita ir a la escuela para que le enseñen que hay un Dios. La gente necesita ir a la escuela para aprender de finanzas, de economía, de ciencia. De cívica. De cívica. Cómo funciona el mundo. Cómo funciona, qué es una estrella y qué tanto hemos avanzado a nivel histórico para llegar donde estamos. Y la religión, aunque sea buena y aunque pueda ser algo que te ayude a vivir mejor como mejor persona, no es el instrumento o el medio para desarrollar a los hombres de hoy. Yo difiero, con todo el respeto que se merece mi compañero acá, de que sí se debe aupar, porque no se enseña ninguno de esos tipos de cosas. ¿Por qué? El cristiano sin propósito no es un cristiano. El cristiano sin diablo no es un cristiano. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de República Dominicana? El sistema de República Dominicana te prepara para que tú seas un fracasado en la vida y ese fracaso te lleva a ti a buscar un refugio en la fe. Y ese refugio es Dios. Porque nosotros no podemos darnos mérito de por sí mismos, sino de que tenemos que buscar nuestra confianza y nuestra solución a través de Cristo. Por eso nosotros tenemos que hacer un de 8 a 4, un de 8 a 5. Tenemos problemas económicos, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito pagándole el pago mínimo para que luego Dios nos dé la solución, porque se basa en las pruebas y en las cosas difíciles que tenemos que pasar. Porque imagínate yo con la vida resuelta, ¿qué voy a buscar yo en la iglesia? Pero mira, o con la respuesta a las preguntas. Claro. En esa misma línea, que quería hacer una acotación corta sobre cómo me enseñaron evolución a mí en la escuela. Imagínate tú estudiando en un colegio católico con uno de los padres más importantes del país, en la figura del padre Maciel Silva, donde el profesor de biología te dice, mira, la ciencia dice que el hombre evolucionó del mono, pero la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Adán y Eva, de Dios. Entonces, ¿cuál de las dos usted cree que es la correcta?
Tú le estás preguntando a un niño en un colegio católico y todo el mundo levanta la mano y dice, Dios. Wow. Entonces, qué investigación. o sea, te deja a ti en una posición muy mal parada. De hecho, o sea, cuando yo empiezo mi proceso de desconversión, no sabía lo que era la evolución. O sea, todavía tenía muchas dudas y me di cuenta, aún siendo ateo, de muchísimas lagunas sobre secuelas que me había dejado la creencia, tanto en las cosas que creía como en la forma de pensar. Porque como dije en el primer programa, que la fe es creer cosas sin evidencia. Entonces, cuando tú entrenas tu cerebro para estar creyendo cosas sin evidencia, Aceptas cualquier disparate. es como lo es el muscle memory. Tú acostumbraste tu cerebro a toda la vida a creer cosas sin evidencia. Entonces, es más plausible de que tú andes creyendo, por ejemplo, en gente como Mantequilla, en cualquier estafador. Porque ya, o sea, tú eres una persona... Que le pagues el viaje al Asia a República Dominicana. Que le pagues el viaje a la República Dominicana. Entonces, tú primero crees y luego cuestiona cuando viene el problema. No, el escéptico cuestiona todo primero y luego acepta. Pero me parece que es extremadamente difícil criar de manera secular. Porque aún tú quieras hacer, en este país estamos hablando, porque es que es un contexto de que todos de una manera u otra en Latinoamérica somos cristianos culturales. Mira, y volviendo a lo que decías tú ves la religiosidad como una consecuencia de una vida difícil. Pero en el tema de educación, y yo que soy padre, tengo un hijo en edad escolar, yo a veces reviso un libro de una materia que se llama Formación Humana y Religiosa, y cuando yo chequeo el libro, eso es creacionismo justificado desde la cívica. Sí. Y eso me preocupa como padre. ¿Por qué? Porque entiendo que no es como en el caso que tú dices, tú tienes una vida difícil y te terminas volcando. Es que te están metiendo la idea en la cabeza, encubierta como una educación cívica, para que tú después, cuando empieces a pasarla mal en la vida, te termines volcando ahí. Realmente el tema de aprender ciencia en la escuela, definitivamente en la clase de ciencia tú tienes que poner ciencia. Y si tú quieres dar una clase de religión, tienes que dar una clase de religión. Hace mucho daño, como bien decía Fuentes, hace mucho daño tú enseñarle a los niños cosas que después, cuando salgan a la vida, no van a ser la realidad. Y eso también hace parte de la realidad difícil que tú enfrentas. Yo me he encontrado con agrónomos que niegan, agrónomo es mi profesión, que niegan el concepto de evolución, y entonces yo digo, pero cónchale, tú eres un medio profesional, porque nosotros trabajamos con procesos evolutivos todo el tiempo. Tú no puedes controlar una plaga si tú no entiendes cómo el proceso de evolución que tú vas a estar forzando por aplicar un pesticida va a afectar esa población. Entonces, ¿qué pasa? Después tú te encuentras con la realidad de que como te formaron, terminas siendo mediocre en el trabajo, te terminan echando y tú te vuelcas a la religión porque tienes una mala vida. Exactamente. Pero ahí en ese tema quiero aprovechar y capitalizar ahí con algo que siempre hemos hablado fuera del aire. Capitalista. Fuera del aire, que es... bueno, y quiero hablar contigo, que eres argentino. Vale. Carlos Sierra y yo con preocupación hemos hablado de que para nosotros, que este es el único país que conocemos, bueno, yo también conozco Canadá un poco, pero viendo la República Dominicana, ¿por qué se da aquí que tanto las personas que tienen educación, digamos, muy mala, y las personas que recibieron supuestamente la mejor educación del país, que fueron a las mejores universidades y todo esto, incluso fueron, siempre pongo el ejemplo mío, casi la mayoría de las personas que están alrededor mío son personas que fueron supuestamente a la mejor universidad de aquí, y muchos fueron a estudiar en Estados Unidos, en Europa, y tienen el mismo pensamiento mágico que la persona, no sé, que no sabe ni leer ni escribir y fue a una iglesia de pentecostal. Mira, y cree de la misma manera. ¿Eso pasa en Argentina? Sí pasa, pero obviamente allá podemos separar un poquito más lo que es tu vida profesional, tu formación, con lo que es
tu convicción religiosa. O sea, nosotros tenemos la capacidad de segmentar esas cosas. Pero una cosa muy importante respecto a eso es la llamada ventana de 4 a 12. La ventana de 4 a 12 es la época en que las religiones prefieren, las religiones políticas, lo que sea, prefieren adoctrinar porque es la época en la que el cerebro puede entender más, pero también puede fijar más, ¿sí? Entonces, una vez que a ti te adoctrinan en esa ventana, es muy difícil salir de ahí. Se requiere un hardwire en el cerebro especial para tú salir de ese adoctrinamiento. O sea que al final, otro tema interesante, ¿cómo se sale de al final yo diría que las personas que terminan saliendo de eso, podríamos llamarlo que son rarezas biológicas en cómo les funciona el cerebro. Son errores de la Matrix. Es que, o sea, por eso digo, las creencias forman parte de tu identidad. Por eso la gente se apega tanto. Cuando escuchan un tipo de argumento o comentario en contra de su creencia, se molestan porque sienten que están atacando algo que es parte de su identidad. Porque ahí, lo es. Ahí tomaría, por ejemplo, de nuevo a Guadalupe Nogues cuando dice: muchas veces las creencias son temporales, otras son permanentes. Y cuando pasa eso, cualquier otra opinión contraria, no solamente es eso, es disonante, es ajena, y hay que eliminarlo. Porque crean un tribalismo en base a sus creencias. Algo que tú decías también, el problema de la educación tradicional, religiosa, y es que crea entonces una disonancia o una rivalidad entre lo que me enseña la ciencia y lo que me dice mi fe. Y veo la ciencia como un enemigo o algo contrario a lo que yo entiendo que es correcto. E incluso crea la idea de que mi criterio de un niño de 7 años es igual a la investigación de 200 años de 1000 científicos. Porque basta con decir, yo creo que fue Dios, como para que mi opinión parezca tener algún peso. Y llegamos adultos diciendo que la Tierra es plana porque yo creo que la NASA y que Virginia Yeet y que SpaceX y que todo el mundo civilizado está tratando de engañarme para que yo no muestre la verdad de que la Tierra no es esférica. Entonces, no hace que no generemos herramientas intelectuales, cognitivas y científicas para poder diferenciar lo que es verdad de lo que no. Y a veces, algunos pueden salir de la creencia y dicen, no, yo no creo en Dios, es un disparate. Pero tú lo ves creyendo cosas igual de estúpidas que el pensamiento religioso tradicional. Entonces, ¿qué debemos de fomentar en la educación laica? Porque a veces gente dice, ¿qué ha aportado el ateísmo? Y yo digo siempre, primero, no me le ponga ismo al ateo. Ateo es simplemente una persona que no cree en Dios. Ahora, si tú quieres decir, vamos a comparar qué ha aportado la educación religiosa versus el escepticismo. Sí. Lo que se debe fomentar es el escepticismo. Queremos personas escépticas, no ateas. O sea, puede haber personas que... La postura que a mí, yo hablo mucho de ella porque me encanta, que es el deísmo. Es una postura, de hecho, muy racionalista. Y son personas que por lo general aceptan muchísimas cosas científicas, porque solamente es una deidad que creó y dio el paso al costado. Pero él estaba viendo referente a lo que se estaba diciendo hace un momento, la gente, yo creo que le teme a los cambios o a aceptar la realidad. Por ejemplo, aceptar que estaba equivocado. O aceptar que estaba equivocado. O sea, independientemente de mi alto intelecto a nivel de conocimiento, a nivel general, si ya yo vengo con una creencia, se me hace difícil aceptar la realidad de que ese Dios que se me vendió durante muchos años, que lo compré desde que soy un bebé, que no lo elegí, me lo pusieron, es difícil. Tú prefieres mejor obviarlo, decir yo creo, aunque quizás si tú le metes lógica, no tenga lógica por ningún lado, es bastante difícil. Y yo sé que también hay muchos de nosotros que quizás cuando comenzaron a estudiar, independientemente de que muchas cosas no nos cuadraban referente a nuestra fe, teníamos ese temor de cruzar esa línea y nos sentimos mal en un momento. Muchos entramos en un estado de pánico. De pánico. Y el proceso de conversión no es divertido. O como me pasó a mí por mucho tiempo, que evité hacerme la pregunta hasta que nació mi hijo. Sí, el proceso de conversión, nosotros no abundamos ahorita de eso, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pero no es divertido. No. Porque es confrontar. Y es también, tú crees, es blasfemar.
Y de hecho, o sea... Mira, y la mayoría de las religiones pone como enemigo al que duda. Al que duda, no al que no cree. No al que no cree, al que duda. Yo me he Dios encontrado... ve tus pensamientos. Mira, yo me he encontrado En con muchas compañeros de religiones, trabajo que vienen y me preguntan cosas a mí porque en su culto, en su congregación no pueden preguntar porque no pueden mostrar sombra de duda. No, hombre, duda. Pero volviendo al tema de la educación laica, de vuelta, para mí una gran oportunidad de mejora. Aquí a nivel país, y lo digo como padre que tengo un hijo puesto en un colegio que me sale un ojo de la cara, un riñón y medio hígado todos los años. Y como quiera... No va a decir nombre. No voy a decir nombre. Pero ya ustedes sabe. están viendo Pero y saben sabe. cuáles saben que hablo de ustedes. O sea, el hecho de ver que independientemente del colegio que sea, tú tienes que aprobar esta materia que se llama formación humana y religiosa. Bueno, la donde- clase de formación humana y religiosa fue que la profesora me dijo que María Magdalena era una prostituta. Donde yo tuve que decirle a mi hijo que, como les dije, le gusta mucho desafiar la autoridad y tiene sus propias ideas. Yo tuve que decirle a mi hijo, llévalos al paso porque al final tú tienes que aprobar la materia. Claro. Claro. Tú no Aquí tienes no- que aquí habrá creer lo salido que ese tú no niño. tienes que creer lo que ellos creen, pero al final del día yo necesito que tú pases la materia. Yo me la materia, claro. Y bueno, Pero sí. mira ahí cómo se conectan todo lo que hemos hablado. Como vivimos en un contexto que no depende de nosotros, entonces la persona que tiene un pensamiento escéptico tiene que incluso someterse a la Temperar voluntad y repetir cosas que no cree Ujú. para que el colectivo apruebe lo que está Hubo diciendo. un momento de mi vida donde yo ocultaba que era ateo, adrede. Ujú. Que si la gente... De hecho, llegué a decir que era creyente, pero decía, bueno, mira, yo creo en Dios, pero no en ese. Me denominaba deísta. Ujú. Ujú. Y la gente nunca sabía. Y de hecho, me llamaban ateo. Ah, no, pues tú eres ateo. Yo. Y que Soy ateo por no creer en el Dios que tú crees. personas como ustedes o con otros ideales y creencias la tienen bastante difícil en países como estos, latinoamericanos, con una cultura católica, que tú tienes que asumir una realidad que no es la tuya para poder encajar en el sistema y tú poder vivir dentro Cuando te de impone ese sistema. cuando te importa tres pepinos, a mí me dejó de importar desde el momento no, que no, me... no, Hay un punto mira, a nivel donde político, quizás sí. tú no eres Pero, autosustentable con una bueno, estructura espérate, voy a tuya. tirar una bomba. Y a nivel comercial, Y dan una tú encuesta tienes de que incendiario. Espérate. ser parte del sistema para poder encajar y poder vivir y comer. Ven, que esto es una primicia. Atención. Rico. Dígame. Pero aquí tenemos un expresidente que es bien conocido que Que es ateo, sumamente ateo. Es ateo. La No, gloria no, de él Dios. es el No di- Moisés, él es no el di- Moisés moderno, según. No digan nombre, pero Sí. ese hombre es ateo. Él no. Y lo sé de primera mano, porque esa persona, bueno, no estudió, sino se le dio clases a mi padre. Y mi padre me decía, no solamente ese tipo era ateo, sino, perdón, es ateo, sino que es ateo. No me parece. Y se comía en la iglesia católica el asunto, la hostia. no. Y habla de la Biblia. Lo que pasa es que Un al final, mensaje. por ejemplo, según creo que vi en el Listín Diario una encuesta que la gente prefiere por encima de un ateo, incluso a lo que consideran lo peor, Un a un homosexual y increíble. un haitiano. No Por es que encima, eso, no es de que descendencia haitiana. no es que lo prefieren. Es que cuando yo vi los números, que no me sorprendieron, pero dan grima. Esa encuesta decía como un 48-49% no votaría por un homosexual, pero decía 88% no votaría por un ateo. O sea, la gente está dispuesta casi 2 veces más a votar por un homosexual que ya de por sí odia. O alguien En con un- inclinaciones- Es que la inclinaciones religión, haitianas. al final, la religión es el mejor aliado del político Claro. Sí. en un país como este. Sofismas por todos lados. Manito, Sofisma por todo. o sea, el pana del que tú estás hablando en una iglesia X, que son muy amigos míos, ese tigre dio un mensaje que ni Juan Carlos Harrian, ni ninguno Bueno, de que estos se le da- tigres se que le da son bien de la que los palabra. mejores. Sí, se le da bien. Y el pana tiene un denuedo de la palabra que tú dices, no, pero este tigre tiene a Dios por dentro. Me No tiene acuerda problema. al protagonista de House House of Cards. ¿Cómo El- que? El Kevin Spacey. Kenny, sí, que dio un discurso, una prédica, y dice, no creo en ninguna de esta mierda. Pero al final funciona porque la desventaja también de la educación tradicional es que el individuo no aprende un sistema de cuestión ni desarrolla una conciencia crítica, Mira. que es importante para uno darse cuenta. Ahí, Ojo, y ahí quiero llegar. Perdón que te interrumpí. Ahí quiero llegar.
¿qué tanto más importante sería para el sistema educativo a temprana edad educar en filosofía antes que en religión? Enseñarle a los niños la forma sistemática de pensar en vez de decirle, toma, esto es lo que tú tienes que pensar. Claro. Para mí hay un gran hueco, pero no solo en la educación de aquí, porque eso lo podemos ver en todos lados. Y en España hace poco estuve participando en un en vivo donde están a punto de quitar España, que es, o sea, uno de los países que tiene clases de filosofía desde el nivel básico, están a punto de quitarlo. O sea, y obviamente los españoles estaban revolteados porque ¿de qué te sirve a ti aprender que 1 más 1 es 2 si tú no sabes cómo se llega ahí razonándolo? Y entiendo que aquí hay mucho trabajo por hacer en países latinoamericanos y en este en particular, que me toca vivirlo con mi hijo, en educación en filosofía. Yo tengo una pregunta para ambos y es si ustedes están de acuerdo con que República Dominicana en el sistema educativo se ha erradicado y eliminado las enseñanzas religiosas y quitar la Biblia. Ustedes como ateos. No como ateo, como padre. No, exacto. Por ejemplo, cuando yo te digo a ti, yo no estoy en contra de que se enseñe religión. Yo dije, quisiera que se enseñen religiones comparadas. No, y eso es una pregunta que estoy enseñan- haciendo. No es diciendo que ustedes lo dijeron, sino de si ustedes estuvieran de acuerdo con que se elimine esta parte. De lo Yo que como ateo, en una posición de poder, yo jamás eliminaría la religión. Yo siempre abogaría por la libertad De credo. de credo. Contrario a lo que la mayoría de creyentes harían. Que es que quiere que Imponer. todo el mundo crea. Ahora, Imponer. sin embargo, es que no sé si mi pregunta sí, no la sí. están entendiendo. No, yo La te entendí. La pregunta va... No, lo que pasa es que la pregunta va, no es que se eliminen las religiones de las escuelas. O sea, no es como la No parte de querer puedes- adoctrinar. No puedes evitar que un niño que no se preparó bien para el examen rece antes de tomar ese examen. No lo puedes evitar, no hay forma. Yo lo que entiendo es que en la escuela hay un lugar para enseñar Ujú. educación cívica, filosofía, ciencia, matemáticas, sociales, geografía. Y en la casa, los padres tienen la responsabilidad de terminar de darles la formación a sus hijos en lo que ellos creen, en lo que ellos entienden que es bueno, que es malo, que es mejor, que es peor. Tú sabes ¿Qué que pasa? ¿Qué pasa? Que los padres modernos no están asumiendo esa responsabilidad Ahí es que yo voy. y quieren cargarle todo a la escuela. Aquí hay muchos padres que quieren dejar todo, no es solo en eso, en la escuela y en la muchacha del servicio. Y por eso tenemos muchas personas muy privilegiadas económicamente que como no pasan tiempo con los padres, sino con el servicio, y la del servicio va a la iglesia pentecostal que está en la esquina y asume que Dios hizo todo lo que dice la Biblia, entonces el muchacho piensa ideológicamente de esa misma manera. O sea, yo soy del tipo de padre que yo llego del trabajo y me siento con mi hijo a hacer la tarea. Y eso no lo quieren hacer los padres. Y eso, yo soy la minoría. Los padres lo que quieren estar es scroll down con el celular viendo Instagram, como les dije Bueno, hace un de hecho, tiempo, viendo gente que yo al final no se preocupan yo por voy ti. más lejos. Algo que yo he visto con preocupación es, cuando yo vivía aquí, la gente, bueno, yo tengo uso de razón, tenía servicio, pero por lo menos se encargaba de esos muchachos el fin de semana. Para sorpresa mía ahora, o sea, mucha gente. Hasta los fines de preocupación mía, hasta los fines de semana tiene un servicio. Ah, no, el servicio del fin de semana. Y yo digo, o sea, tú no quieres cuidar a tus hijos ni el fin de semana. No, porque es mi madre de descanso. No, yo estoy aquí, pero como ustedes vieron, yo me tuve que Con traer a tu mi hijo. muchacho Y mira, porque y lo es mi insólito también que responsabilidad. escuché el otro día, ustedes no me lo van a creer, de unos padres que, no lo conozco, sino lo escuché de un amigo, unos padres que los padres de uno de ellos cuidan al niño de lunes a viernes porque, ¿verdad? Por el trajín, la rutina, que es lo que te hace ser padre, y ellos cuidan a sus hijos los fines de semana. ¿Qué te parece? ¿Y qué tú crees que son esos abuelos? A lo mejor son ideológicos, son cristianos. ¿Y con qué va a crecer el niño? Son otra Con eso generación. mismo. Son otra Son otra generación. generación. Va a crecer con eso. Al final yo no creo que sea tan malo porque la religión tiene su pro y su contra. Y dentro del pro hay valores importantes. Como decía Sierra en uno de los episodios pasados, si la religión yo creo que no hubiésemos llegado a atacar. Sí, yo lo Usted dije el lo otro dijo, día, por sí, si quiere también. devolverse de lo que dijo. No. Entonces, Sin la religión para quizá yo no mí, hubiera llegado aquí. el sistema educativo, Pero yo quizá no, tuviéramos mejor. yo no quisiera que se erradique directamente, sino de que se enseñe de manera objetiva. De que si aquí en República Dominicana el denominador común son 5 religiones,
vamos a mostrarle que esas 5 religiones tú puedes elegir la que tú quieras, pero no te vamos a adoctrinar en base a una. Mira, Es que te la- puedo... cada quien Espérate, habla espérate, hace espérate. La religión son las rueditas que tiene la bicicleta. Sí, no, espérate. No puedes pretender correr toda... No puedes pretender Y correr lo toda... serio que él dice eso. ¿no? No puedes pretender... Eso es lo que le quilla a Melón. Eso es lo que... Te ayuda, pero no puedes pretender toda tu vida corriendo con esa receta. No, pero- Porque te limitan. Te voy a hacer una reducción al absurdo de tu argumento, no te sientas mal, no es nada personal, pero así como tú dijiste, no hubiésemos llegado hasta aquí sin la religión, no hubiésemos llegado hasta aquí sin vivir adentro de una cueva, sin hacer fuego con 2 palitos. ¿Tú ves a alguien haciendo eso hoy en día? No. No, eso lo dijo Carlos Fuente. Eso lo dijo en un episodio y lo pueden buscar. Ah, ok. Pero yo lo Pero veo. no, como tú lo ves, tú usas eso para justificar que se Sí, prosiga. Lo que pasa no es que Pero yo no- prosiga, no lo es que en esa pasa es misma que yo línea. lo digo desde un punto de vista objetivo y te voy a decir por qué es objetivo. República Dominicana, como otros países de Latinoamérica, lamentablemente carecemos de mucho, Y no sería por lo mucho mismo. tema de educación y lamentablemente a los políticos les conviene tenerlo idiotizado. Entonces, este es un sistema que van a pasar 100 años y va a seguir siendo la misma mierda. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Vamos a ser objetivos. Hay 5 religiones, vamos a dar a las 5. Tú eres musulmán, te lo celebramos. Fulano te va a salvar. Tú eres chino, vamos a celebrártelo. Hablando Porque este de- sistema, lamentablemente, al menos que emigremos a un país más desarrollado, con otro tipo de creencia o una creencia más abierta, lamentablemente esto es lo que tenemos. ¿Sabes Mira, qué ejemplo y- yo iba a poner? Yo iba a poner el ejemplo de Canadá. La cosa no es que no haya religión, es que nada más hay una sola religión. Ese es el Y problema. ese es el problema. El- En Canadá, el al haber monopolio. tantos musulmanes, tanto hindú y tanto ateo también, que somos el 37%, pero también hay tantos cristianos, todo el mundo tiene miedo de hablarle al otro de religión. La palabra Dios yo nunca la he escuchado fuera de una persona de mi comunidad dominicana. En ningún otro contexto un canadiense usa la palabra Dios en su vocabulario. Bueno, y Parece yo raro, creo... hay gente. Por eso Los Ángeles se está sí. prendiendo en fuego ahora mismo. Y yo creo... Predicciones, ¿va a crecer el ateísmo en RD? Va a crecer. ok. No, espérate, déjame, Dale, no, antes de eso. déjame cerrar el temita anterior para ponerle ya moñito. Justamente por eso, por cómo la clase política o la casta política, diría Milei, está utilizando todo eso para manipular el pueblo, tanto creyentes como no creyentes, como la gente que cree en cualquier otra cosa, tenemos que ponernos de acuerdo para que la educación sea de la mejor calidad posible, para que nuestros hijos no caigan en los ganchos políticos que caemos nosotros, independientemente de lo que creas. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahora con la pregunta que surgió del fondo, ¿crecerá el ateísmo en República Dominicana? Probablemente, entiendo que con las tecnologías de la comunicación tenemos las burbujas más segmentadas y más que crecer, yo lo que creo que va a pasar es que cada burbuja se va a definir, más que uno influenciar al otro, porque las tecnologías de comunicación, los algoritmos de las redes sociales, lo que tienden es a amontonarnos hacia lo que ya creemos. Sí, así Y no es. Entonces- sería, y discúlpame que te interrumpa, yo sé que ustedes tienen mucho tiempo estudiando, y eso se respeta, pero no sería un tema de tendencia, porque los mismos que siempre asumen diferentes posturas son los mismos evangélicos, me explico. Hay una tendencia de ser profeta, me meto a profeta, hay una tendencia de ser cabalista, me meto a cabalista, hay una tendencia de ser ateo, me meto a ateo. No sería un tema de tendencia momentánea, independientemente de sus ideales. Por eso te digo, la verdad yo no creo que vaya, o sea, yo no creo que lo que vaya a pasar sea un cambio tan grande, sino que las personas que están como en las zonas grises se van a caer en su lugar y vamos a estar cada vez más segmentados. Ya están separados, de hecho. Sí, Los sí. fundamentalistas siempre han estado separados Entonces, de lo que- y- de los católicos, por ejemplo. Y lo no que son tenemos tan que hacer fundamentalistas. es aprender a tolerar y convivir, porque cada vez las tecnologías de las comunicaciones nos están segmentando más y más y más y más. Ujú. ¿Y tú, Sierra, qué piensas? Yo creo que sí el número de ateos crece por el hecho de que la percepción que tienen muchos, especialmente dominicanas, con relación a la concepción de Dios es muy Mágica. específica y mágica. Y la realidad te va llevando cada vez más a que eso es casi imposible. Entonces pasan de ser creyentes a ser ateos radicales. Pero también creo de que la religión crecerá también, pero no tan definida, sino ambigua, apostando a aquel descubrimiento científico que da la luz a un desconocimiento como la prueba irrefutable de ese Dios. Pero cada vez con menos especificaciones, en las cuales algunos Sería el, pasarán dios, fácilmente. sería el dios filosófico de lo que estaban hablando. Un filosófico Sí, y, claro, mira, y un dios de huecos científicos. Sí, puede haber más movimiento entre teísta y deísta que lo que va a haber de Ajá, de sí. teísta a ateo. Pero Sí. bien, yo te la compro si tú eres deísta.
No, o sea, a mí me encantaría que la gente sea deísta. Un país lleno de deístas es un país bastante secular. Pero inevitablemente ha crecido. Cuando yo crecí, yo fui el único ateo que yo conocí durante... Lo que pasa que no sé si es que ha crecido que la gente se anima Más a abierto. decirlo. Abierto. Yo Más creo, abierto. yo creo que la gente es más abierta ahora. Ahora, lo que yo veo, volviendo al tema de la educación, que yo veo con preocupación sobre los datos que arrojó Latino Barómetro de que los evangélicos desplazaron, los pentecostales desplazaron A los católicos. a los católicos. O sea, yo lo veo con preocupación, y sobre todo para ustedes que todavía viven aquí. Y no que me la estoy cogiendo con los pentecostales, pero es que lo veo día a día. Coño, lo considero los más fundamentalistas y menos letrados. Y también dentro de lo que cabe los menos inteligentes, pero no desde el punto de vista de que son brutos, sino que siempre hago la acotación de que la idea de Dios depende de tu inteligencia. ¿En qué sentido? Que a veces la gente dice, no dice todo el tiempo, los científicos son creyentes, sí, pero el científico creyente no cree de la misma manera que crees tú. Por ejemplo, siempre pongo el caso de Osiris de León, que fue donde Guerrero le di el otro día, y a pesar de ser creyente, no te acepta un diluvio universal, porque sabe que es una imposibilidad lógica. No Y mezcla así su mismo- trabajo con su fe. No, Sí, porque a la medida que tú separa. vas adquiriendo conocimientos, ya ideas tan fundamentalistas o simplemente No caben. ilógicas no caben. El científico en ningún momento de su publicación te va a decir, y este paso lo hizo Dios. No, y muy probablemente pueda aparecer uno que otro científico, pero muy probablemente no crea que dos No pingüinos vinieron no pase la caminando del revisión Polo por Norte. pares, porque Que- eso también es parte importante. También. Cuando Yo creo que también, independientemente de que usted de la comunidad atea, amén. comunidad- Atea, no teísta. ¿Cómo que tú no quieres que te digan ateísmo? Ateísmo. Hay una comunidad que cree en Dios, que también está evolucionando porque está tratando de ser objetivo con el tema de sus creencias. Se han puesto cuestionantes. Por ejemplo, yo creo que la pandemia nos favoreció a todos, porque después de ahí, dentro de todas las comunidades ideologías, ha habido muchas personas irreverentes ante el sistema, que no nos creemos mucha vaina. Yo soy un pentecostal objetivo, yo soy pentecostal, me gusta la tambora, la conga, pero hay vaina que no me Y habla en cuadra. lengua. Hay vaina Y que habla no en me lengua. cuadra, y eso me hace menos cristiano, ¿no? Porque No. yo sigo siendo... Seguidor la de parte Cristo. bacana de Jesús, de que Jesús, mierda, milagro, ayuda a fulano, esa parte yo te la hizo el agua en compro. vino. Y Andaba con hizo buen prostitutas. vino. Esa es la parte más bacana. Andaba con la gente del bajo mundo, Rulay. Ese sería el primer milagro, ¿verdad? Esa que parte yo pediríamos. te la compro, pero la parte donde 2 más 2 son 4 en el mundo entero y tú me dices que son 70, manito, no te la voy a comprar lamentablemente. Entonces, yo entraría, no sé si en un plano teísta o qué sé yo quién. Yo decidí por fe, independientemente de que hay muchas cosas que todavía dentro de mi fe no cuadre, abrazar una idea, quizás por tener un refugio para salvarme en el Valhalla, lo que Lo más sea. probable. No soportas la bastardía o el absurdo. De vuelta, eso es lo importante de educar en filosofía. Para mí no hay nada más, nada te libera más que abrazar el absurdo, saber que no hay fundamento, saber que no hay un Como- propósito más que el que tú ¿Como mismo te nihilista ponga o como vitalista. vitalista? Como Yo vitalista, sí. yo me inclino más por el vitalismo, aunque de vuelta yo tengo mis propias ideas y bueno, en algún momento les pondré nombre. Sí. Pero La ciudad Patricia. sí, pero estoicismo. o sea, pero al final del día mucha gente termina volcándose a la religión porque no soporta que no haya un fundamento o no soporta que esta sea la única vida y que nos morimos y ya está. Sí, mucha gente no soporta. Bueno, señores, según me hace enseña producción, llegamos hasta el final de este episodio. Una reflexión para finalizar, y es que el día de hoy es el mañana del ayer. Haz las cosas bien en el presente para que en el futuro no quieras volver al pasado. Esto fue Herejía Santa.